¿Cómo están, hermanos? Un gusto estar aquí nuevamente presencial después de casi 2 años. Es una alegría poder compartir con ustedes. Somos poquitos, pero bueno, el Señor siempre ha comenzado cosas grandes con grupos pequeños. Así que confiamos en el poder de Dios y eso nos reúne, eso nos convoca hoy día. Como ya saben algunos, y hemos estado estudiando mucho sobre el discipulado, mi experiencia con Dios. No sé cuántos lo han tomado de aquí, si pueden levantar la mano. Ya. ¿Cuántos? Sí. Ya la mayoría lo hemos estado tomando. Así que, hermanos míos, hoy estaremos hablando sobre los ajustes. Esto lo hemos conversado, lo hemos tratado también, y como iglesia, el día de hoy vamos a hablar sobre los ajustes como discípulo. Los ajustes como discípulo de Jesús. Hay un pasaje que se encuentra en Lucas 14:33, por si lo pueden buscar en sus Biblias. Lucas 14:33. Yo lo voy a leer desde la Reina Valera. Ahí si me pueden ayudar con... Perfecto. Muchas gracias, hermano. Excelente. Ya. ¿Pudieron encontrarlo o no? Ya, perfecto. El pasaje dice así: Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Wow. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Vamos a orar, hermanos, y vamos a comenzar con el tema. ¿Ya? Te invito a cerrar sus ojos. Amado Padre, te damos gracias, te damos la honra por quien eres tú para nosotros, Señor. Nos confrontas, Señor, nos animas cuando estamos decaídos, nos fortaleces cuando estamos débiles, Señor, y ordenas nuestra vida, Señor, cuando somos un completo caos. Gracias porque en ti podemos caminar en la tempestad, Señor, sin hundirnos. Podemos caminar en el desierto, Señor, cuando tú abres los caminos. O podemos verte aun cuando todo pareciera que no, Señor. Son tus palabras, eres tú, Señor, tu presencia en medio de nuestra vida la que nos da la esperanza para seguir, Señor. Nos da la esperanza para que podamos dejar cosas, para que podamos fijar la mirada solo en ti. Y anhelamos, Señor, que en este tiempo podamos reflexionar y tu palabra confronte nuestras vidas, Señor. A la vez nos anime y nos dé esperanza para poder ajustar nuestra vida a ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Hemos escuchado muchas veces cuando hablamos de nuestra relación con Dios y por los pasillos, las familias, esto de que yo creo en Dios a mi manera, yo sigo al Señor a mi manera, o me voy a concentrar en el Señor cuando termine mis estudios, me voy a concentrar en el Señor cuando resuelva mi vida. Hay distintas frases que vamos escuchando y a la vez con ideas erróneas de quién es el Señor o prioridades que damos en vez del Señor. Y asimismo, cuando tenemos estas ideas erróneas, vamos malentendiendo nuestra vida en el cristianismo, nuestra espiritualidad, una espiritualidad light, como dicen algunos, donde yo no soy el que se ajusta a Dios, sino que es Dios quien se ajusta a mi vida personal, a mi trabajo, a mi bolsillo. Es Dios quien se ajusta a mi familia, incluso a nuestras relaciones entre amigos, amorosas. Cuando tenemos estas ideas falsas de Dios, no somos nosotros los que se ajustan a Él, sino que los demás se ajustan a nosotros y Dios mismo se ajusta a nosotros, en nuestra idea. Entonces pensamos que no tenemos que hacer ajustes porque Dios nos ama, no tenemos que hacer ajustes porque otros deberían hacerlos, no tenemos que hacer ajustes porque Cristo pagó un precio,
no tenemos que asumir costos porque Cristo pagó un precio y, en fin, hay muchas ideas erróneas que tenemos en nuestra vida y el Señor va confrontando. Pero lo que me llama la atención de este versículo que dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y lo curioso es que como iglesia hemos hecho muchos programas, ¿cierto? La mayoría de nosotros tiene más de 2 diplomas en algún curso que se ha dado en la iglesia. Pero cuando Jesús habla, no está asociado al conocimiento que puedan tener las personas. Cuando Jesús habló, no dijo: los que sepan este tipo de verdades serán mis discípulos. Los que tengan presente este tipo de verdades serán mis discípulos. Aunque el conocimiento, ¿cierto?, nos ayuda, es útil y es bueno, hay algo esencial dentro del discipulado, y es el dejar cosas, el hacer ajustes. Entonces los discípulos para Jesús no son los que tienen mayor conocimiento, un tipo de conocimiento destacado, sino los que logran o los que están dispuestos a hacer ciertos ajustes, ciertas renuncias en su vida. Y el día de hoy vamos a ver eso, sobre algunas ideas de los ajustes como discípulos de Jesús. Lo primero que me gustaría compartir es que los ajustes como discípulos de Jesús son una prioridad, son una necesidad en nuestra vida. ¿Por qué son una necesidad? ¿Por qué son una necesidad, hermano? Ahí pueden responder, nos escuchamos todos, así que vamos a hacer algo más participativo. Los jóvenes, por ejemplo, ¿por qué creen que los ajustes como discípulos de Jesús son necesarios en nuestra vida? ¿Para alcanzar sus propósitos? ¿Quién dijo? Ah, la hermana Pamela. Muchas gracias. Para alcanzar sus propósitos. ¿Y alguien más? Bueno, por obediencia, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Para qué? Son preguntas que van surgiendo. ¿Por qué son o deberían ser una necesidad estos ajustes en la vida del creyente? Bueno, primero Jesús lo ordena. Y también hay un pasaje que está en Jeremías 17:9, que muchos tal vez conocerán, que dice: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y es necesario hacer ajustes porque no algunos, no unos poquitos, sino que todos nosotros vivimos engañados por ciertos deseos de nuestro corazón. Incluso hay un salmista, un salmo de David, en el Salmo 139, versículos 23 y 24 dice: examíname, oh Dios, conoce mi corazón y pruébame. Conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. La verdad es que la necesidad de cambios es porque tendemos a estar engañados por nuestro corazón, tendemos a tomar caminos equivocados, ¿cierto? Y por eso el salmista, por eso los antiguos podrían decir que es necesario examinar nuestro corazón para hacer grandes cambios. Es necesario probarnos, es necesario que el Señor nos examine en nuestra fe. Es necesario saber si estamos tomando el camino correcto. ¿Cuántos de ustedes en este momento están tomando decisiones y no saben si es la decisión correcta o una decisión que puede provocar mucho daño quizás? Entonces, necesitamos en nuestra vida cambios, pero también estos cambios deben ser dirigidos por el Señor. Y hay un pasaje que está en 2 Corintios 13:5, si lo pueden proyectar ahí en pantalla. Es un pasaje tremendamente fuerte. Dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Otra versión en la NBI dice: examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta que Cristo Jesús está en ustedes, a menos que fracasen la prueba? A menos que no seamos hallados en la fe de Jesucristo. A menos que no estemos en la fe.
Los ajustes son necesarios porque en nuestra vida necesitamos examinarnos. Hace poco hablábamos con el pastor y el hermano Alex sobre los pastores en retiro. Y es increíble que a muchos pastores les sorprende o los pilla, podríamos decirle, la vejez. Entonces una hermana le decía al pastor Jaime, ¿cómo podemos ayudar a los pastores que se van a retiro? ¿Cómo podemos ayudarlos en su vejez? Y el pastor Jaime también se hacía la misma pregunta y le decía a la hermana, ¿qué opina usted? ¿Qué podemos hacer? Y la hermana dijo, bueno, aconsejarle que desde ya comiencen a tomarse exámenes preventivos. Porque cuando hay exámenes preventivos, la enfermedad, podemos ver qué cosas están mal, podemos ver qué cosas mejorar, los niveles de azúcar, ¿cierto? Lo que tenemos en la sangre, si hay alguna enfermedad que está comenzando, todo eso por medio de los exámenes. Entonces, cuando nos examinamos nosotros mismos, se generan o podemos generar ciertos cambios. Y lo segundo, hermanos, sobre los ajustes como discípulos de Jesús, es que todo ajuste nosotros debemos hacerlos en áreas específicas. No es una manera abstracta de hablar. Nuestra vida necesita ser ajustada en el área personal, en el área familiar, en nuestras amistades, relaciones de pareja, matrimonio, ¿cierto? Sexualidad, economía y no sé si se me pasa alguna otra área, pero nuestra vida necesita ajustes. Muchas veces nosotros decimos que el Señor, hacemos grandes declaraciones, el Señor es mi pastor, el Señor, ¿cierto? Nuestro Dios es el Señor de mi vida, pero resulta que a veces no dejamos que el Señor reine todas las partes de nuestra vida. Resulta que a veces, en ocasiones, hay áreas de nosotros que no entregamos al Señor. Y precisamente esas áreas son, o pueden ser las familiares, las económicas, las relaciones entre amigos, pareja. Hay áreas de nosotros que deben ser ajustadas. Cuando logramos examinar, podemos ver y el Señor nos muestra también en qué áreas podemos mejorar, en qué áreas podemos hacer ajustes. Por ejemplo, ¿recuerda algún ajuste de Simón y Andrés? En Mateo 4, versículos 18 al 22, Jesús llama al seguimiento a Simón y Andrés. ¿Y qué hacen ellos? ¿Qué dice la palabra? Dice que inmediatamente dejaron las redes. Por seguir a Jesús tomaron una decisión drástica, que es dejar su trabajo en ese tiempo. Pero también se nos habla de Juan, los hijos de Zebedeo, que dejaron a su padre y las redes también. O si nos recordamos de Pedro y Cornelio, ustedes se preguntarán, ¿quién es Cornelio? ¿Alguien se acuerda de Cornelio? Hechos 10 de los apóstoles, un gentil al que el Señor le mostró en una visión que debía invitar a Pedro. Entonces, ¿Pedro qué hace? Pedro, un judío, ¿cierto? Su tradición le impide juntarse con otros judíos, con otros gentiles, con gente que piensa distinto, con gente que tiene una cultura distinta, y todo eso es considerado impuro, incluso los animales. Pero el Señor le muestra a Pedro en un anuncio, Pedro mata y come, porque el Señor ha purificado, ¿cierto?, lo impuro. Y ese ajuste en la vida de Pedro le permitió compartir con otras personas diferentes a su cultura, que probablemente antes hubiese rechazado. A veces los ajustes pueden ser reconciliarse con una persona antes de ofrecer nuestra ofrenda. A veces un ajuste es pasar más tiempo con nuestra familia. A veces un ajuste es salir de nuestra familia y servir, ¿cierto? A veces un ajuste es darle prioridad al Señor en medio del trabajo. Hay distintos tipos de ajustes que nosotros podemos hacer. Y aquí hay una pregunta para todos los que estamos acá. ¿En qué área el Señor te está pidiendo que hagas ajustes? ¿Cuánto tiempo o en qué medida estás siendo examinado? En medio de tus oraciones, ¿le pides examen al Señor?
Pides que el Señor examine tu corazón, pides que el Señor te muestre qué áreas de tu vida, qué pensamientos deben ser quitados para hacer estos ajustes. Muchas veces, en nuestra manera o en nuestra concepción de cristianismo, hoy lo conversábamos con unos pastores, está esta idea de que el cristiano es 24/7. Todo bonito, ¿cierto? Pero la verdad es que el Señor en su sabiduría nos da tiempo para todo, tiempo para descansar, un día para descansar le dio al pueblo de Israel, ¿cierto? Le dio un tiempo para todo. Y nosotros confundimos a veces nuestra espiritualidad, ¿cierto?, con estar todo el día metido en la iglesia. Y así hemos conocido a familias que se han descuidado. Hijos que le recriminan a sus padres que no pasan tiempo con ellos. Pero a la vez también hay otros casos donde nos escondemos detrás de la familia, nos escondemos detrás de un trabajo, nos escondemos detrás de ciertas áreas que no queremos ajustar al Señor, ciertas áreas de nuestra vida que no deseamos ajustar. La pregunta que surge, hermano, es ¿qué hará usted con su vida? ¿Qué hará con su familia? ¿Qué hará en su trabajo? ¿Seguimos ajustando al Señor? ¿Seguimos ajustando a las personas? A nuestros tiempos, a nuestra familia, a nuestras propias ideas, a nuestros proyectos personales, o desechamos las cosas que tengamos que desechar para ajustar todo el resto al Señor. ¿Qué cree usted? ¿Qué decisión tomamos? El adelanto es que cualquiera de las decisiones que tomemos van a requerir un costo. Si nos equivocamos, tendremos que asumir un costo también. Pero si asumimos hacer los ajustes correspondientes, también vamos a tener que hacer un costo para nuestras vidas. Todo implica un costo. Pablo dice en una ocasión, somos salvados gratuitamente por Jesucristo. Claro, gratuitamente porque Jesucristo pagó el precio con su vida. Entonces, en realidad no hay nada gratuito, hermano, en nuestra vida. Todo tiene un costo. Seguir a Jesús tiene un costo. Declarar que Jesús es nuestro Rey tiene un costo. Incluso cuando oramos y le decimos, Señor, quiero que tú seas el Rey de mi vida, quiero que tú gobiernes toda área de mi vida, tiene un costo. El Señor tiene costos. Todo esto tiene un costo. Pero también, hermanos, y en tercer lugar, los ajustes como discípulos de Jesús los pagamos por la obediencia. Cuando nosotros obedecemos, pagamos un costo. Hay un pasaje en Juan 6:33, si lo pueden proyectar ahí en pantalla. ¿Qué costos sufrieron los discípulos por seguir? ¿O qué costos no quiso asumir la gente en el tiempo de Jesús? Acá en pantalla dice, me equivoqué, era 6:66, disculpen. Desde entonces, dice, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Este tema del seguimiento es muy curioso porque cuando nosotros deseamos seguir a alguien, ¿qué deseamos en realidad? ¿Qué desea, por ejemplo, Gregory, cuando quiere seguir a alguien? Cercanía, ¿cierto? Cuando queremos seguir a alguien, deseamos estar cerca de esa persona. No hay un seguimiento de lejos como tal. O usted quiere estar cerca o usted quiere estar lejos. Eso significa para el Señor. Y en el caso de estos discípulos, estas multitudes, muchos fueron retrocediendo. Muchos fueron perdiendo su cercanía porque habían costos que ellos no querían pagar. Tenemos el ejemplo de Pedro. Cuando apresan al Señor, ¿cierto? ¿Qué se dice en los evangelios? Y Pedro le seguía de lejos. ¿Y qué ocurrió después? Lo terminó negando. Entonces, hermanos, cuando nosotros no estamos dispuestos a seguir al Señor, no estamos dispuestos a pagar ese precio, probablemente lo terminemos renegando de nuestra vida familiar,
nuestra vida acá en la iglesia, nuestra vida amorosa, nuestra vida con los amigos. Cuando nosotros seguimos al Señor de lejos y no le obedecemos, vamos a terminar negando en algún punto al Señor. Pero cuando lo tomamos con compromiso, nuevamente hay costos que asumir. La vida de Pablo, por ejemplo. Pablo en Gálatas dice: yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Sabemos que Pablo, ¿cierto?, antes de recibir ese nombre, cuando era Saulo, perseguía a la iglesia, ayudaba a apresar a los cristianos, los perseguía ciudad en ciudad y los apedreaban, ¿cierto? Pero después del encuentro que tuvo Pablo, después de hacer ajustes en su vida, Pablo termina siendo un perseguido. Pablo termina pagando los precios, incluso con la muerte. A veces nosotros pensamos que la llamada de Jesús no es tan literal. El Evangelio dice que hay que dejarlo todo, pero no sé si todo. El Evangelio dice que quien no esté dispuesto a dejarlo todo no puede ser llamado discípulo. ¿Pero será tan así, decimos? ¿Es tan así, hermano? ¿O podemos dejar un poquito? ¿Podemos caminar a medias? El Evangelio es sí o no. No hay términos medios. El Evangelio requiere obediencia y compromiso. O estamos cerca o estamos lejos. Hay muchas multitudes, pero pocos discípulos. Hay pocos discípulos dispuestos a pagar el precio. Y aquí hay otra pregunta para nosotros, hermanos. Ya sabemos que nosotros tenemos que examinar nuestro corazón, ¿cierto? Examinar nuestros pensamientos a través de la oración, a través de compararnos con Jesucristo para ver si hay fe en nosotros, si somos hallados en la fe. También sabemos que los ajustes deben hacerse en ciertas áreas. Pero también hay que preguntarnos qué nos ha costado hasta ahora seguir a Jesucristo. Si a usted no le ha costado en su familia, si a usted no le ha costado en su trabajo, si a ustedes no le ha costado en sus relaciones de amistad, incluso amorosa, si a ustedes no le ha costado en su bolsillo, en su economía, algo pasa. Algo pasa, porque cuando decidimos seguir a Cristo, todas las áreas de nuestra vida se ven afectadas. Todas las áreas. Hace un tiempo, no sé si conocen al pastor Charles Stanley, ¿sí? Muy conocido en Estados Unidos. Él fue hace un tiempo a una misión con gentes de otras creencias. Entonces mucha gente se estaba convirtiendo, mucha gente estaba decidiéndose por Cristo. Empezó a agrandar la iglesia, ¿cierto? Pero se necesitaban manos para servir. Y el pastor Charles empezó a preguntarle a los creyentes, a los nuevos creyentes: hermanos, ¿ustedes nos pueden ayudar en esta área del servicio? ¿Nos pueden ayudar limpiando sillas? ¿Nos pueden ayudar poniendo la mesa? ¿Nos pueden ayudar en esta área? Algunos dijeron que sí, pero el pastor Charles comentaba que poco a poco iba decayendo el número. ¿Por qué? Entonces el pastor se acercó a uno de estos nuevos creyentes y le preguntó: hermano, ¿tú podrías estar en el servicio la próxima semana? ¿Sabe lo que le respondió el nuevo creyente? Le dijo: pastor, yo estoy convertido, pero no lo suficiente para hacer lo que me está pidiendo. Hermanos, ¿está usted convencido? ¿Está usted comprometido con la causa de Cristo? ¿O todavía tiene dudas? ¿Está usted comprometido a hacer ajustes, a examinar su corazón, a no examinar a otros, no perder el tiempo? La Biblia es clara. Examinémonos nosotros mismos. No tenemos por qué estar pendientes de otros. Es nuestra relación con el Señor, ¿cierto? ¿Estamos comprometidos con pagar ese precio? Ese gran precio que le costó la vida a nuestro Señor Jesucristo. ¿Hay compromiso en nosotros o todavía hay muletillas? Todavía hay muletas, todavía estamos cojeando. Con esto quisiera terminar. Hay un pasaje en Primera de Reyes 18:21, y generalmente cuando el Señor nos llama la atención hay dos opciones:
agachamos el moño, como se dice, o partimos y nos ponemos a trabajar. Primera Reyes 18:21 dice: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Otras versiones dice: y se acercó Elías y le habló al pueblo: ¿hasta cuándo van a caminar cojeando? ¿Hasta cuándo van a caminar con muletas? Si es Jehová su verdadero Señor, síganlo. Si es Baal, síganlo a él. Pero no hay términos medios. Cuando de verdad seguimos al Señor, examinamos nuestro corazón. Cuando de verdad seguimos al Señor, estamos dispuestos a hacer ajuste en donde sea, por amor al Señor. El amor no nos da licencia para pecar. El amor no nos da licencia para conformarnos con nosotros mismos, todo lo contrario. Hay una frase que dice: ama y haz lo que quieras. Hermano, cuando usted ama, ¿puede hacer lo que quiere? Efectivamente. Cuando nosotros amamos de verdad y cuando nosotros amamos como el Señor nos ama, nuestra vida exige un cambio. Nuestra vida necesita ajuste. ¿Y cuántos de nosotros necesitamos ajuste? De aquí a la eternidad. Hermanos míos, oremos para que podamos tomar un compromiso serio. El pueblo dice, el pueblo no dijo ni una sola palabra. Cuando Elías le habló, el pueblo no dijo ni una sola palabra. Puede que nos pase lo mismo, pero tengo fe en el Señor en que nuestras vidas van a ser transformadas. Lo que define un discípulo es la obediencia, es el precio que paga, no el conocimiento, no los cargos, no las licencias, ¿cierto? Así que oremos, porque como iglesia, nos decía la hermana Elizabeth, hay tiempos de cambios, un nuevo consejo ministerial, ¿cierto? Pero a la vez, hermanos míos, hay ajustes que debemos hacer como iglesia, donde todos nosotros tenemos que estar en comunión, unidos, buscando la voz del Señor. Hay ajustes que debemos hacer en distintas áreas. Hay áreas débiles que deben ser transformadas. Un cristiano que no está dispuesto a cambiar, un cristiano que no está dispuesto a examinarse, para Jesús no es un discípulo. ¿Y cuántos de ustedes quieren ser discípulos? O les voy a cambiar la pregunta: ¿cuántos de ustedes quieren examinarse? ¿Cuántos de ustedes quieren hacer ajustes? ¿Cuántos de ustedes no le temen el precio a seguirlo? Vamos a orar. Pueden cerrar sus ojos y vamos a comenzar orando. No sé si alguno de ustedes, alguno quiere una oración especial por alguna área de su vida, quizás necesita renovar su compromiso con el Señor, quizás necesita hacer ajustes en su vida personal, quizás necesita hacer ajustes en su familia, quizás necesita hacer ajustes en su grupo íntimo de amistades, quizás necesita hacer ajustes en su trabajo, quizás necesita hacer ajustes en su economía, quizás necesita hacer ajustes en su sexualidad. Hay muchas áreas que debemos entregarle al Señor. Oramos. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres el Dios, Señor, que ha pagado todos los costos, Señor. Tú eres el Dios que asume, Señor, con total coraje y con total valentía nuestras cargas, Señor. ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién de nosotros podría llevar las cargas de toda la humanidad? ¿Quién de nosotros podría cargar con el peso del pecado y resucitar al tercer día? ¿Quién de nosotros, Señor, puede transformar las lágrimas de angustia, Señor, las lágrimas de amargura, en un canto de gozo, Señor? ¿Quién de nosotros puede crear las cosas nuevas, Señor? ¿Quién de nosotros puede cambiar el corazón de un hombre de la noche a la mañana? ¿Quién de nosotros podría caminar por sí solo sobre el mar, Señor? ¿Quién de nosotros podría hacer todos estos ajustes si no es tu Espíritu quien nos guía? Señor, hay áreas que debemos ajustar. Nuestra familia, nuestro empleo, nuestra vida académica, nuestra vida personal, las metas que antes queríamos, Señor, todo pasa a un segundo plano.
pero a la vez todo es ordenado, todo es reorientado, Señor. Cuando tú eres el Señor de nuestra vida, Señor, hay precios que pagar, pero también somos bendecidos, también podemos tener ese camino a la eternidad, Señor. También somos transformados y la gente que vive a nuestro alrededor. Señor amado, si alguno necesita consejería, si alguno necesita hacer cambios, Señor, en alguna de estas áreas, Señor, guíale a que pueda confesar todo pecado, Señor, porque así será restaurado, Señor. Es tu amor, es tu sacrificio, es tu entrega la que nos renueva, Señor. Es tu Espíritu el que nos guía. Y nosotros queremos ser discípulos, Señor. Nosotros queremos recibir de tu guía, recibir de tu dirección. Si alguno, alguna, Señor, desea obtener un nuevo compromiso, si alguno no te conoce incluso de los que están viendo en este momento en la transmisión, te pedimos, Padre, que pueda recibirte en su corazón, pueda entregarte su vida, pueda entregarte las áreas aún más complejas, las áreas a las que le ponemos candado, Señor, esas áreas que no nos gustaría que nadie conociera. Señor amado, confiamos en tus palabras, confiamos en que en ti hay restauración, en ti hay esperanza, Señor. Y es tu amor que nos guía, es tu amor que nos libra, tu amor que nos conmueve. Es tu amor suficiente, Señor, en nuestra vida para que anhelemos seguirte, anhelemos hacer todo lo necesario para estar cerca de ti. Ayúdanos, Señor, en estas nuevas elecciones. Ayúdanos, Señor, para que este nuevo consejo ministerial, Señor, también haga los ajustes pertinentes, examine, Señor, su condición y pueda asumir todo cargo, Señor. Ayúdanos como iglesia, Señor, para que podamos estar comprometidos contigo, Señor. No mirando hacia el lado, Señor, no mirando los pecados ajenos, como caemos por costumbre. Somos muy buenos, Señor, para dar instrucciones, pero somos malos para examinar nuestro corazón. Somos malos para reconocer nuestros errores, sobre todo cuando afectan a las personas de al lado. Señor amado, transforma nuestra vida. Anhelamos restauración, anhelamos transformación, Señor. En medio de familias rotas, en medio, Señor, de tanta crisis. Tu presencia, Señor, es señal de que pueden haber restauración en nuestra vida, en nuestras relaciones. Puede haber un sentido, puede haber un nuevo comienzo, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Señor, por los ministerios, por los hermanos que están aquí presentes. Señor, sé tú trayendo consuelo, tú trayendo esperanza, confirmación, Señor. Abre nuestros ojos para que podamos ver esas áreas que tú quieres que sean cambiadas. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén.